Las gracias por invitarme, muy bonita estar aquí y sobre todo de compartir mesa con estas mujeres, camaradas y amigas. Bueno, todas sabemos que el jueves pasado hicimos historia. Millones de mujeres salimos a la calle convocadas por el movimiento feminista. Como sabéis, no era solamente una huelga laboral al uso. Hay una parte de esta huelga que creo que merece la pena ser resaltada, que es el tema de que muchas mujeres salimos para evidenciar las tareas que realizamos que no están ni valoradas ni reconocidas socialmente. Y en cambio son súper importantes para la sostenibilidad de la vida o para tener una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Pusimos en relevancia que el trabajo reproductivo, que es el que hacemos la mayoría de las mujeres en el ámbito privado, gracias. Y además hay una parte muy importante, que es que nos ocupamos de tener el carácter afectivo y soportar las relaciones humanas dentro de los hogares. Desde la teoría marxista clásica, el trabajo reproductivo que realizamos las mujeres no genera plusvalor. Como no está en el ámbito productivo, sino en el ámbito doméstico, no es productivo, con lo cual no tiene plusvalor, con lo cual se entiende que no genera explotación. Entonces, el feminismo no se puede entender como camino emancipador. Hemos demostrado que el marxismo clásico no nos vale, lo llevamos demostrando mucho tiempo, y lo que sí hemos puesto de manifiesto desde el feminismo marxista, hemos podido solucionar o dar una vuelta de tuerca más a este... Me voy a separar un poco esto porque hablo y me oigo como en eco, ¿no? Yo creo que hablo alto y me oís. Solucionar esta contradicción que tenemos en el que el trabajo reproductivo sí genera plusvalor y sobre todo genera una explotación. Entonces, en el ámbito teórico hay muchas teorías y no hemos conseguido todavía resolverlas y estamos en ello, pero en el ámbito práctico hemos visto que sí que es posible. Es decir, hemos salido a la calle y hemos puesto en relevancia que los cuidados es una parte súper importante de nuestra explotación. Ahora mismo nos encontramos en un momento de cambio en la correlación de fuerzas. El feminismo liberal se está demostrando que no está dando respuesta a las necesidades que tienen las mujeres trabajadoras. Me voy a sumar un poco al manifiesto del feminismo de 99, este que se ha hecho en Estados Unidos, con Nancy Fraser, con Angela Davis, porque esta huelga nace en un contexto de crisis en el que el capitalismo, como bien señalaba Yayo, esta alianza entre el capitalismo y el patriarcado es insostenible. Y para mí es importante visualizar este momento no como una foto fija, sino como una parte de una película que estamos creando que tiene que ver con el movimiento feminista. Esta huelga ha juntado todo lo mejor de los movimientos de izquierdas. Y yo creo que esto es importante y hemos dado un gran ejemplo de colaboración, de coordinación y de trabajo en conjunto. Con el 15M ya se empezaron a hacer alianzas que han tenido mucha potencia en este movimiento y en crear la coordinadora y a seguir avanzando, y sobre todo se puso de manifiesto determinados discursos que no estaban sobre la mesa, y el discurso feminista se dio mucho auge durante el 15M. Podemos decir que hemos pasado de un feminismo de resistencia a un feminismo a la ofensiva. Es decir, ya no tenemos miedo, ya no nos callan, ya estamos aquí y queremos todo. Sobre todo, es importante porque si veis las reivindicaciones de la huelga del 8M, hay muchas reivindicaciones que el capitalismo no puede asumir. Hay otras que sí, como va a hacer el Pacto de Estado, por ejemplo, contra la violencia de género, pero hay muchas que no se pueden asumir. Entonces, se está haciendo un cambio estructural y se están empezando a meter cosas que a nosotras nos parecen de sentido común. En este cuestionar el feminismo neoliberal, bueno, ahora hablo un poco del feminismo neoliberal, perdonad, pero sí que es verdad que se está poniendo un discurso sobre la mesa que tiene que ver con la economía feminista, la sostenibilidad de la vida, el conflicto capital-vida, la cadena global de cuidados, que eran conceptos que antes ni siquiera se planteaban o ni siquiera eran como ideas residuales, yo creo que de una izquierda minoritaria, que a lo mejor estábamos más acostumbradas, pero ahora se pone sobre la mesa. Es decir, el otro día mi madre me decía, sí, la cadena global de cuidados, claro, no sé qué, ¿no? Y esto empieza a sonar y empieza a estar presente.
Es en este contexto en el que ya hemos ganado grandes batallas ideológicas, no solamente con el tema de la huelga, sino con toda la movilización que se hizo con el tema de la manada, por ejemplo, o con el apoyo que ha habido con el tema de Juana Rivas, o por ejemplo la reacción que está habiendo ante los feminicidios. Con lo cual, esta huelga sí que ha permitido romper algunas barreras que sí me gustaría señalar, que es, en primer lugar, poner los cuidados en el centro, es decir, la sostenibilidad de la vida, que esto es totalmente incompatible con el capitalismo. Ha hecho la extensión de este movimiento a los barrios y a los distritos y a los ayuntamientos y a los pueblos, que es un poco lo que señalaba Guiomar. En muchos espacios donde la gente no estaba politizada y estaba con esto de ni derechas ni izquierdas, ha salido a la calle y es un discurso muy anticapitalista y muy politizado, por mucho que Rivera o Rajoy se empeñen en quitarlo, ¿no?, y en ponerse su lacito morado y hacerlo. Nos ha permitido establecer alianzas, unas alianzas que son muy fuertes y que nos van a permitir seguir trabajando en el futuro, con muchos movimientos, como por ejemplo como todo el tema del trabajo doméstico o por ejemplo con el tema de los sindicatos. Nos ha permitido empezar a abrirnos para unirnos en las cosas que tenemos en común. También hay algo muy presente que es el tema de la interseccionalidad. Hasta ahora el feminismo era un feminismo que tenía muchas veces muchos dilemas en cuanto a la clase. Ahora no hay ninguna duda que es interseccional, es decir, se tiene en cuenta las razas, se tiene en cuenta la etnia, se tiene en cuenta la clase, se tiene en cuenta la edad, y es el primer movimiento que recoge todos estos puntos. Este movimiento, por otro lado, ha desbordado todas nuestras expectativas, ha desbordado las barreras sindicales, las barreras políticas, es decir, hemos salido a la calle y ha estado por encima de nuestras expectativas, ¿no? Se ha colado en los centros de trabajo, en nuestras casas, en nuestros barrios, ha conseguido que un montón de mujeres lo haga suyo. Como comentaba Guío, se han hecho un montón de cánticos nuevos, un montón de bandas sonoras, todos hemos visto la imagen de las mujeres en Bilbao, ¿no?, que nos ha estremecido, y esto es histórico. Entonces, esta idea del bipartidismo que se había conseguido un poco romper, lo que está demostrando el movimiento es que este sistema tiene grieta y esta grieta es morada y es muy ancha. En cuanto al feminismo liberal que hablábamos un poco, se va a disfrazar todo el discurso de un feminismo muy, muy moderado, es decir, sí, queremos feminismo pero a nuestra manera, ¿no? Para mí ha sido como muy significativo. Hay un artículo, un videoblog de Irancho Varela, no sé si la conocéis, de la Tuerca, que habla de los señoros. Y entonces ella cuenta cómo hay una serie, cuando se refiere como a la clase social alta, ¿no?, que va a intentar mantener a costa de todos sus privilegios. Lo hemos visto desde las columnas, hemos visto a un montón de señoros diciendo burradas desde las columnas de los periódicos, donde nos desprestigian, donde no nos tienen en cuenta, incluso niegan toda nuestra lucha, ¿no? Pero también hay un feminismo neoliberal liderado por mujeres que lo que hace es poner sus privilegios e invisibilizar al resto de mujeres, con esta historia que tenemos que nosotras cuidamos y otras cuidan de los nuestros, ¿no?, de la cadena global de cuidados que hablábamos, ¿no? Entonces, creo que se nos presentan, y desde el Frente hemos planteado una serie de retos que se nos presentan de cara a los próximos meses, ¿no? En primer lugar, es reforzar las alianzas, es decir, ponernos del lado de las perdedoras, de las mujeres invisibilizadas que no tienen otra voz que no es a través de su movilización, ¿no? Con el trabajo doméstico, con las mujeres migrantes, con el tema de las sin papeles, etc. Tenemos que seguir trabajando en reforzar y movilizar esta unidad popular. Hemos creado una unidad popular de verdad, en el que hemos conseguido crear alianzas y con todo tipo de movimientos. Hay una cosa muy importante, es que hemos puesto el foco en visibilizar el carácter estructural que hay entre patriarcado y capital, que hasta ahora no se había podido poner bien el foco, ¿no? Y entonces hemos ido al origen de las opresiones, es decir, no es un tema de hacer un pacto de Estado, que se tendrá que hacer, sino que es un tema estructural. Es importante saber que hemos venido hasta aquí y que queremos mucho más, es decir, que tenemos que ser ambiciosas y imaginar que otro mundo es posible, porque si no nos iríamos todas a casa, ¿no? Cuando lleguen los acuerdos desde arriba, llegue este pacto de Estado,
tendremos que estar muy vigilantes para ver qué es lo que ocurre y sobre todo no quedarnos en eso, es decir, queremos mucho más. Queremos la igualdad real, queremos nuestra libertad sexual, queremos que no se nos cosifique, el cese de las políticas migratorias, etc. Y hay algo también muy importante que se ha trabajado mucho en torno a la sororidad. Tenemos que ser capaces de imaginar y crear nuevas formas sociales de relación. El capitalismo, una de las cosas que tiene es la individualidad de cada uno. Entonces, hemos podido empezar a pensar que otras maneras de socializar los cuidados en lo privado y en lo público es posible. Entonces, sería posible seguir pensando que es necesario hacer más tribu, más comunidad. Bueno, nosotras diríamos que una sociedad más comunista. Entonces, comentaros que por nuestra parte, ¿no? Y yo creo que por todas las mujeres que hemos participado en el proceso, tenemos energía, hay alegría revolucionaria, hay historia, hay futuro y lo tenemos claro, ¿no? La revolución será feminista o no será.